Gracias por haber venido a este acto de Sumate. Lamentamos, aunque ya lo sabíamos, que era muy difícil si hacía un día de sol que se veía la pantalla, pero bueno, haremos lo que podamos. Mi nombre es Vicente Rodríguez, soy miembro de Sumate. Y ahora pasaremos el vídeo previamente, el vídeo de Sumate, la presentación, y después comenzaremos. Muchas gracias. ¿Lo pasamos otra vez? ¿No? ¿No? Bueno, si quieren sí, pero no, ¿verdad? ¿Quieren que pasemos el vídeo otra vez? No hace falta, ¿verdad? Porque además no se ve, se oye. Pero como a nosotros también se nos oye, mejor hablamos nosotros. Mi nombre es Vicente Rodríguez, soy miembro de Sumate. Soy de León, llegué aquí hace 41 años. Esta tierra siempre me acogió con cariño, nunca tuve ningún problema, muy al contrario. Y yo, por supuesto, me siento español, claro, soy de León. Mis padres nacieron allí y mis hermanos están repartidos por España, pero también tengo hermanos allí. ¿Y cómo no me voy a sentir español? Sería, si no me sintiera español, renunciar a mis raíces, ¿no? A mi tierra y a mi gente, ¿no? Eso es imposible. Ahora bien, me siento profundamente catalán, porque mi mujer es catalana, mis hijos son catalanes y mis nietas y nietos son catalanes. Por lo tanto, no podía ser de otra manera. Les voy a contar una pequeña anécdota de un acto que fui hace poco en Barcelona, de Sumate, en Portpien, en la parte baja de Barcelona, al lado de la estación del norte, de una señora malagueña, que a mí es que me emocionó esta señora. Una señora de unos 70 y pico de años. Al final de la charla se levantó allí delante de todo el mundo, estaba un poco nerviosa como yo estoy ahora, y la señora decía lo siguiente: ¿cómo puede ser que digan tantas barbaridades en España de nosotros? ¿Cómo puede ser que digan las cosas que dicen? Yo no lo entiendo. Mi familia también me lo dice. ¿De qué os pasa ahí? ¿Qué está pasando? No vais a vivir, no sé qué os va a pasar. Y después esa señora decía, mi familia vino posteriormente, hace poco, estuve aquí en Barcelona, en mi casa, y estaban alucinando, decían, ¡ay, qué bien! Pero si la gente es fantástica, puedo hablar en castellano, todo el mundo me entiende. Decía, claro, es lo normal, pero lo que les dicen por ahí es que no es así, que es otra cosa, ¿no? Y acababa diciendo, yo no entiendo cómo hay paisanos míos que, habiendo venido aquí hace muchos años a encontrar trabajo, aquí formaron una familia, nacieron sus hijos, con mucho trabajo, evidentemente, con trabajo duro. Muchísimos han comprado aquí un piso o una casa. Y algunos, bastantes, han hecho una casita en el pueblo. Y todavía reniegan de Cataluña. Yo es que no lo puedo entender. Y a mí aquello, la verdad, me emocionó muchísimo. Porque son cosas que llegan al corazón, ¿no? Cada uno puede sentirse como quiera, porque la libertad es lo más importante, ¿no? Y la tolerancia, ¿no? Pero creo que es muy importante también ser consecuentes, ¿no? Y amar a la tierra que te lo ha dado todo. De ti depende cómo lo has hecho, si lo has hecho mejor o peor, ¿no? No solamente de Cataluña, es el verdadero cáncer de España y de Europa y de otros muchos sitios, ¿no? Pero lo que nos importa es aquí, creo que es el verdadero cáncer. Este es el principal problema que tenemos en este país. ¿Por qué? Porque la oligarquía financiera cada vez es desmesuradamente más rica y la mayoría de la gente del país somos cada día más pobres, con menos recursos de todo tipo, menos recursos en educación, en sanidad, en ayuda a la tercera edad, y ya no digamos de la cantidad de gente en este país, en Cataluña, que está pasando hambre. Y los despropósitos en las cosas que están haciendo, que han hecho de obras, o sea, obras, mastodontes de obras que no sirven absolutamente para nada, aves que no van a ningún sitio, aeropuertos que no sirven para nada y han costado una cantidad de millones, miles de millones, impresionante. ¿Cómo se puede permitir eso? Pues eso lo está haciendo el gobierno y lo hizo el anterior. ¿Cómo puede ser que el corredor del Mediterráneo, que lleva más de 20 años la Comunidad Económica Europea diciéndole, señores, el corredor del Mediterráneo es lo más importante, es lo prioritario que ustedes tienen que acometer? Pues no, eso ni se sabe si algún día será, esperemos que sí, pero de momento ni pensarlo. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, y como yo no lo entiende mucha gente.
no hace falta ser muy listos para saber que el corredor del Mediterráneo en la economía actual es una cosa prioritaria. Después, en todo caso, lo explicará mucho mejor que yo el señor Jordi Millán, ¿no? Pero pues están haciendo autopistas por todas partes, evidentemente, y están haciendo el corredor central que va a pasar por Madrid y va a ir hasta Irún. Queremos otro tipo, queremos listas abiertas y queremos otro sistema de financiación diferente. Queremos cambiar la sociedad que está saliendo a la calle en la diada del 11 de septiembre pasado y del año anterior, etcétera, etcétera, y los que saldremos. Queremos un cambio profundo de la sociedad. No queremos cambiar una bandera por otra, eso no nos sirve. Queremos un cambio auténtico, porque nos lo merecemos. Y no queremos perder totalmente el estado del bienestar. Queremos recuperarlo, no para nosotros ya, porque hay muchos de los que estamos aquí que tenemos ya una cierta edad. Pues por lo menos recuperémoslo para nuestros hijos y nuestros nietos y para toda la sociedad en general, ¿no? Lo que nos hubieran puesto. La Constitución que nos hubieran puesto lo habíamos formado porque la mayoría estábamos cansados de la dictadura. Pero aquí no ha habido transición, señores. Todos los poderes que había antes en la dictadura han seguido estando con un poco de la cara lavada, evidentemente. A la mesa de los padres de la Constitución, no lo digo yo, esto lo han dicho personas que estaban allí, llegaban artículos escritos de los cuales no se podía cambiar ni una coma, aunque estuvieran mal redactados. Ni una coma. Eso nos dice todo. Todos sabemos que la Constitución que tenemos es la que tenemos. ¿Cómo nos puede decir el señor Rajoy que esto es ilegal que votemos? Es que es de risa. No es ilegal en absoluto. Hay 3 apartados dentro de la Constitución en los cuales se habla de que se puede hacer perfectamente, solamente que no quieren, no les interesa. Y si todos queremos, vamos a llegar a la independencia. Yo, personalmente, voy a votar que sí, que sí. Y espero que los que tengan dudas, que se piensen realmente, para no alargarme más, que se piensen realmente qué es lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué está en juego? En realidad, a mí me gustaría contar un chiste si supiera contar chistes, para alegrarnos un poco, ¿no? Porque la cosa es tan seria, tan determinante para todos nosotros, que o lo conseguimos ahora o evidentemente no lo vamos a conseguir nunca. Y estos señores, les puedo asegurar, porque hay datos muy concretos que lo demuestran, que les importa un comino el bienestar de las personas como todos nosotros. Solamente les importa estar ellos donde están y seguir manteniendo lo que tienen ahora mismo. Gracias. Vicens es un producto de su madre. ¿Saben por qué? Porque Vicens, como yo, éramos personas a las que la política, la verdad es que no nos interesaba demasiado. ¿Por qué no nos interesaba demasiado? Pues porque no creíamos en la política, como muchos de ustedes ahora tampoco. Por eso es por lo que el pueblo ha de tener plena soberanía, ser el líder de algo que vamos a empezar, y tiene que ser el pueblo. Que no se equivoquen los políticos y las políticas se van a cambiar, los políticos también. No podemos permitir que ser político sea un hecho que lo coja la gente para que sea un privilegio para ellos. Ser político tiene que ser algo que a alguien le guste hacer el bien común y no el bien propio como lo que están haciendo ellos. Yo no me voy a extender. Hoy voy a pasar la palabra a Milla, que nos va a dar unos datos muy específicos y muy interesantes, y luego yo ya me explayo. Yo ya, si ustedes quieren, me dejan, yo me explayaré y diré lo que pienso, que es ni más ni menos que lo que piensa prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que muchos dijimos, oye, yo pienso así y así lo voy a expresar. No políticamente, porque políticamente yo sería muy incorrecto. Pero me enorgullece ser correctamente un ciudadano que dice exactamente lo que piensa. Yo les incitaría a ustedes que hicieran lo mismo, díganlo. Hay mucha gente que se puede molestar. Bueno, pues que se moleste. Eso es libertad de expresión. Yo puedo decir lo que pienso sin ofender a nadie
y cada uno debe decir lo que piensa, pero debe decirlo, no se callen. Hay muchísima gente que vota en secreto, como si eso tuviera que ser un secreto. Yo digo Visca Cataluña, aquí y en mi pueblo, en Córdoba. O sea que hay que decirlo como se siente, porque tenemos motivos sobrados, muy sobrados para hacerlo, y debemos hacerlo. Yo fui uno de los primeros andaluces que viven aquí en Cataluña, que dijo: yo amo a esta tierra porque yo he plantado aquí mis raíces y la voy a defender con todo lo que tenga que echar para adelante. Y lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Súmate es una asociación que nació de un sueño, del sueño de decir: basta ya, yo no aguanto más, esto no hay quien lo soporte, tengo unos nietos por los que tengo que luchar y voy a luchar, cueste lo que cueste, y es lo que debemos hacer todos, sin frenarnos ni un milímetro. Bueno, no me extiendo más, yo les paso la palabra a Millán, que él nos va a dar esos datos. A todos, en primer lugar me disculpo porque yo traía unas imágenes para poderlas pasar aquí, pero como no se ve, me las guardo como guión y así puedo ir explicando un poco lo que quería y expresar, sobre todo presentarme yo. Yo me llamo Jordi Millán y Sánchez, y esto de Sánchez me suena a que es común a muchísimos conciudadanos de esta Cataluña nuestra. Mi orgullo de llamarme Millán tiene paralelo con mi orgullo de llamarme Sánchez, porque mis abuelos tuvieron que venir de Murcia para la construcción del metro de Barcelona a primeros de siglo. Luego en los años 50 y 60 hubo otras olas migratorias que trajeron a otras muchas personas que están hoy aquí, quizá aquí delante, o quizá son padres de los que estáis aquí. ¿Todo esto a qué viene? Pues simplemente a que hace 3 o 4 años, yo que siempre he sido muy catalán, no me sentía independentista para nada, pero empecé a darme cuenta de las barbaridades que estaban ocurriendo en este país y como empresario, lo mal que iban las empresas, y me encontré con el Cercle Català de Negocis, que es una asociación de empresarios, de profesionales, de directivos de empresa, que me convenció que valía la pena estudiar en profundidad lo que estaba ocurriendo en este país. Este Cercle Català de Negocis, que es una entidad transversal, que no depende de nadie, que no es de ningún partido político, que son más de 800 empresarios y más de 8.000 simpatizantes de este círculo que están estudiando y trabajando estos temas económicos, me llevaron a tomar la responsabilidad de ser yo quien organizo los actos que este Cercle Català de Negocis realiza por toda Cataluña desde hace 5 años. En 5 años se han hecho 800 actos al aire libre o en salas cerradas para poder contar datos económicos que han ido concienciando a la gente de cuál es la realidad de este país y llevándonos a una conclusión nuestra, que es que solo con un Estado propio Cataluña será económicamente viable, porque lo que nos importa es la economía, es la empresa y el bienestar de las personas. A partir de aquí, analizando todo esto, lo que hemos hecho nosotros es ver cuáles son las razones de la crisis, que tanto se habla de crisis. Hemos hablado mucho de la crisis, unos más que otros. Y todo esto vemos que el origen viene en que entre los años 2001 y 2008, recordad bien estas cifras, 2001 y 2008, el crecimiento económico de este país fue enorme. Creció tanto, que creció, y tengo que hablar de cifras, de 680.000 millones de Producto Interior Bruto, que quiere decir la riqueza del país. Es políticos hablar del famoso milagro español. Aquí había ocurrido un milagro. No, señores, no. De milagro, nada. Lo que ocurrió es un espejismo absoluto que se fue conducido inicialmente ya por un gobierno del señor Aznar que convirtió todo aquello que se podía pisar, lo convirtió en edificable. Y lo que hizo fue facilitar que las grandes constructoras se ocuparan de la obra pública y las empresas privadas y las constructoras privadas se dedicaran a construir pisos continuamente, constantemente, para que hubiera esta construcción masiva que se puso a la venta. Una construcción, un tipo de economía que no es productivo, porque cuando uno acaba de construir algo, mientras lo construye, sí, se mueven tochos, se mueve transporte, se mueven grúas, se mueve mano de obra, se mueve lo que queráis. Pero cuando ha terminado de construir, o se vende el piso o la casa, o esto no tiene salida. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. No con la obra pública, porque la obra pública evidentemente se ha construido autovías, autopistas, carreteras absolutamente innecesarias, como explicaba Vicens, y yo no voy a repetir. Se han gastado dinero en aeropuertos absolutamente inútiles, pero toda esta inflación de estructuras, todo esto, fue simplemente no un milagro, sino todo lo contrario, un espejismo, simplemente un espejismo. Paralelamente a esto se dio, como es muy lógico,
que el paro, que estaba por encima del 20%, logró bajar por debajo del 10%, que me permito decir, entre paréntesis, que es el paro que hoy tendría que tener Cataluña si fuera un Estado propio independiente y si dependiera su economía solo de Cataluña y de nadie más. Pero en cualquier caso estamos en un paro en Cataluña del 24,5%, una tierra de emprendedores en la que hay 611.000 empresas, la mitad de ellas autónomos y el 92% con menos de 10 trabajadores. Una tierra en la que la gente ha aprendido a trabajar desde niño, que ama el hecho de poder, aquello que dicen de que los catalanes de las piedras sacan panes, gente que es laboriosa y que ha hecho 2 revoluciones industriales sin tener recursos naturales como tienen otros países, y esta tierra tiene que tener un 25% de paro. Veamos por qué. Pues simplemente fijaros que este crecimiento económico tan bestia condujo a algunos políticos a decir aquello que tanto hemos repetido de España va bien, España va bien. Ahora nos lo ha repetido el señor Rajoy hace 15 días, una semana. España va bien. Yo no sé si se quieren convencer ellos o nos quieren convencer a nosotros de lo que ni siquiera ellos están convencidos, o quieren convencer a Europa para que siga dándoles dinerito para que puedan seguir tirando como van tirando. También hubo otro político importante que dijo que quería superar a Francia y a Italia, una carrera loca, el señor del talante, que no del talento, el señor que quería crecer por encima de los demás países europeos. Mira, todo esto un puro espejismo que a donde nos ha llevado simplemente es a que tengamos una crisis de verdad. Porque cuando hay dinero, cuando realmente una economía es fuerte y tiene dinero para poder subsistir, es como cuando un empresario o una familia gana mucho. Cuando gana mucho, lo que tiene que hacer un buen empresario, un buen padre de familia, ¿qué creéis que es? Pues ahorrar, invertir, estudiar los mejores recursos para poder crecer más, estudiar la manera de ser más productivo, más competitivo. Lo que hace un buen empresario, entre comillas, es comprarse un Ferrari, comprarse un yate, comprarse una avioneta, comprarse una casa en Marbella y otra en el Pirineo, y gastar el dinero, malgastarlo tontamente. ¿Creéis que esto es ser un buen empresario? La mayor empresa de España es el Estado español, y el gobierno que la gobierna no es nada más que un empresario que lo ha hecho muy mal, pero no un partido político, no, un gobierno español que uno detrás de otro han ido haciendo lo mismo. ¿Qué es esto mismo? Pues ir firmando boletines oficiales del Estado en los cuales se autorizan proyectos de construcción de autovías, de autopistas, de aeropuertos, de lo que queráis, de ferrocarriles, que no sirven para nada más que para enriquecer siempre a 6 empresas, 6 las mismas: SACIR, ACS, Ferrovial, Abertis, y así seguiría, OHL, detrás de las cuales está el famoso puente aéreo, el lobby que forman empresarios de Barcelona y de Madrid, o que llaman también el del palco del Bernabéu, la gente que se reúne con Florentino Pérez, con el señor Godó, con el señor Lara, que hacen sus reuniones con el príncipe y que son los que mantienen una oligarquía, que tienen la desfachatez de sacarse fotos en el periódico constantemente y de discutir que hubiera otro futuro para este país que no sea el que a ellos les beneficia, que es una construcción desmesurada que se les acabó, porque han acabado de construir todo lo construible y ahora solo les queda explotarlo. Como ha dicho Vicens, como no sirve para nada explotar estas obras que no tienen sentido, no es que se arruinen, no, es que se siguen beneficiando de este servicio de compensación que tiene el Estado, de que cuando no se cumple el cupo que habían estudiado, tienen que seguirles pagando como si estuvieran pasando por aquella autopista o por aquel famoso tren de Toledo-Cuenca-Albacete, no sé si lo sabéis, que viajaban 9 personas al día y que costaba 18.000 euros cada día, que les hubieran podido llevar a trabajar en limusina cada día y hubiera sido más barato que hacer este tipo de gasto. Pues bien, se han ido beneficiando de todo esto y han seguido arruinando al país de alguna manera, y aquí es donde yo quería remarcaros aquello que os dije antes, de acordaros del 2001 al 2008. Pues precisamente, si pudierais ver la gráfica, veríais que entre el 2001 y el 2008 la deuda española creció enormemente, como nunca había crecido. ¿Por qué? Porque ese enriquecimiento del que he hablado y ese crecimiento que no es cierto se debió puramente a que se pidió dinero a los bancos, a que se financió, a que facilitó que las financieras fueran las que realmente hincharan la economía del país, endeudándonos hasta los límites insospechados en que está hoy el Estado español. El Estado español, con un Producto Interior Bruto de 1 billón de euros,
en este momento debe prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto, cerca de 1 billón de euros. No lo podrá pagar nunca en la vida. Pero si aquí le sumamos toda la deuda que tienen las empresas, que se endeudaron haciendo promociones, se endeudaron creciendo pensando que esto iba fantásticamente bien, el milagro español. ¿Y qué deciros de las deudas de todos nosotros? ¿O alguien de aquí no está debiendo una hipoteca? ¿O alguien de aquí no conoce a alguien que ya lo quieren desahuciar porque no puede pagar la hipoteca? ¿O cuántos padres están pagando las hipotecas de los hijos para que estos puedan mantener a su familia o mantener sus pequeñas empresas en funcionamiento? ¿Cómo es que los abuelos son hoy los que más gastan? ¿Cómo es que los abuelos han tenido que volver a hipotecar su casa para poder pagar la hipoteca de sus hijos? Esto es lo que no es comprensible de ninguna manera. Esto ha sido el fruto de un despropósito absoluto, de un sistema que además ha ido beneficiándose siempre, esta manía que tiene este Estado español de ir viviendo siempre del momo, de ir recibiendo dinero de otros. Os voy a poner un ejemplo bien claro. Europa, cuando España entró en Europa en el año 86, se consideraba que era un país en vías de desarrollo, digamos subdesarrollado. Un país en vías de desarrollo necesita ayuda para poder desarrollarse y por tanto se pactó que España iría recibiendo de Europa unos fondos para poder ir desarrollándose. De verdad, los ha recibido. ¿Sabéis cuánto dinero ha recibido España desde que entramos en la Unión Europea? No me quiero equivocar, 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros que si además los sumamos a los que ha recibido de Cataluña en este mismo periodo, desde el año 76 hasta hoy, le ha abonado a España 266.000 millones. Si sumamos los 140.000 de Europa y los 260.000 que ha aportado Cataluña a través de este déficit fiscal que algunos llaman expolio y que otros llaman España nos roba y estas cosas que tanto se han dicho, me da igual cómo se llame, pero representa que España ha recibido 400.000 millones de euros de subvenciones para poder seguir adelante y para poder desarrollarse. ¿Y sabéis lo que ha conseguido? Ser líder en paro, líder en deuda pública, líder en fracaso escolar, líder en incumplimientos con Europa, líder en corrupción. Esto es lo que ha conseguido España con unos fondos que ha recibido que le permitían ir tirando. Bien, simplemente para deciros que llegados a este punto lo que nos toca decir es basta ya con este sistema, hay que pensar dónde tenemos que estar y dónde podemos ir. Y para mí está muy claro, es decir, hay que pensar que esta Cataluña que hoy vivimos, que puede sentirse ahogada por este sistema económico que hace una distribución negativa, que siempre que se reparte algo, el que parte y reparte se queda la mejor parte y se la queda evidentemente la central del Estado. No son las autonomías reciben lo que les entrega el Estado y Cataluña recibe mucho menos de lo que aporta, no como otras que porque lo necesitan o porque es como es, reciben mucho más de lo que aportan. Una cosa es la solidaridad que se puede pactar entre pueblos, entre países, entre regiones, entre naciones, y otra es el estar subvencionando sin límite, sin reglas y sin nada de nada, sin principio de ordinalidad, como se dice técnicamente, como ocurre en Alemania, que el que más paga es el que más recibe y así sucesivamente el que menos paga es el que más recibe pero menos que el anterior. Una cuestión de equilibrio. Aquí no, aquí se ha estado pagando y pagando y pagando. España no iba bien y hay que salir de esto, porque esto nos representa en este momento 45 millones de euros cada día. Cada día salen 45 millones de euros de Barcelona a Madrid en un tren, descarga el tren allí y vuelve aquí de vacío, y al día siguiente lo mismo. 45 millones que para los jóvenes supongo que entendéis lo que es, pero para la gente que hemos vivido en el mundo de la peseta, la mayoría de nosotros hemos vivido en la peseta, si os digo que 45,3 millones de euros representan prácticamente 8.000 millones de pesetas cada día, ¿cómo queréis que el gobierno no tenga que hacer recortes si no tiene el dinero que recauda, si no tiene aquello con lo que podría vivir un país más que sobrado, porque nuestra economía es más que suficiente para podernos mantener, incluso reduciendo los impuestos que estamos pagando hoy y que hoy mismo nos indican que van a aumentar el IVA de la carne y del pescado del 10 al 21%. Ahora tendremos que comer garbanzos, señores, y pronto vendrán las restricciones de electricidad, pero lo que estamos haciendo es hacia atrás como los cangrejos. Este país, señores, y esto es lo que quiero dejar bien claro, este no es un país que necesite vivir de esta manera. Este es un país, Cataluña,
el que no lo conozca con exactitud, yo le puedo dar unas ideas de dimensión. Nos dicen algunos que como somos un país pequeño, si fuéramos un Estado independiente seríamos pobres. Esto lo dice gente que no tiene el menor conocimiento o tiene la mala voluntad de querer mentir. Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados, la misma superficie que tiene un país miserable, Suiza. Un país pequeñísimo y pobre, de profundidad. Pero es que es mayor que Dinamarca, que Holanda y que Bélgica. Países subdesarrollados, subsaharaui, supongo. Será por población, evidentemente no tenemos la población que tiene ni Italia, ni Alemania, ni Francia, ni Gales. Somos 7,5 millones de habitantes, los mismos habitantes que tiene Suiza. O sea que Suiza es un país pobre y desgraciado. Hay quien dice que se cambiaría por Suiza, podríamos cambiar Cataluña por Suiza. Yo no, porque Suiza no tiene mar. Y porque nosotros somos los reyes del Mediterráneo. Y cuando tengamos un Estado independiente, podremos tener lo que Suiza no tiene, que es todo este transporte que vendrá de lo que se fabrica en el Asia a través del canal de Suez, y que en lugar de tener que dar toda la vuelta a la península ibérica e irse a descargar a los puertos de Rotterdam y de Amberes en Flandes y en Holanda, descargarán en Barcelona, y desde Barcelona saldrá ese eje del Mediterráneo que Europa quiere que se construya y que el Estado catalán construirá, para que se pueda distribuir desde aquí toda esa mercancía que viene de la China y de la India. Pero no solo distribuirla, no. Aquí la podremos transformar, la podremos montar. Aquí vendrá un coche desmontado a piezas desde la China, aquí lo podremos montar y venderlo en Europa como si esto fuera un coche europeo. Con lo cual la industria que se va a crear aquí en Cataluña de transformación y de montaje va a dar lugar a un crecimiento del empleo enormemente importante. Todo esto les va a ahorrar a los que transportan 3 días de barco, esto reduce los costes enormemente. Todo esto son financiaciones que van a ayudar a que este país pueda tirar adelante. Si os digo que tiene esta dimensión en cuanto a kilómetros y en cuanto a habitantes, también os tengo que decir que por estudios de los índices del Banco Mundial, del Eurostat, se dice claramente que Cataluña, con la economía de hoy, es el 4º país más rico de Europa, señores. Después de Noruega, de Suiza y de Holanda, y Noruega y Suiza no están en la Unión Europea, somos el 4º país más rico de Europa, al nivel de Austria, y cuando tengamos aquí ese transporte que os decía del Mediterráneo, pasaremos por encima de Holanda con mucha facilidad. Y este es un país que cuando pueda decidir sus estructuras, sus inversiones, sus leyes, su forma de trabajar, ¿para qué más leyes de corrupción? Solamente hace falta que se cumplan, es decir, que no haya impunidad. Que haya leyes está bien, pero que haya impunidad no la hay. 15.000 indultos desde que empezó la transición, 15.000 indultos de gente condenada han sido promulgados por los distintos gobiernos españoles. Aquí queremos justicia, queremos tener una distribución económica como Dios manda, y queremos tener esas posibilidades que un Estado propio nos daría si pudiéramos contar con ello. Somos un país enormemente competitivo, somos el 3er país del mundo que más exporta de lo que fabrica. El 60 al 59% de lo que se fabrica o se vende o se construye en Cataluña se vende fuera de los límites geográficos de Cataluña. Por tanto, después de Tailandia y de los Emiratos Árabes Unidos, que tienen unas características que nada tienen que ver con nosotros, somos capaces de exportar mucho más que Holanda, que Bélgica, que Alemania, que Francia, ya no digo que España, que está en el 17%. Nosotros somos el 59% de nuestra exportación. Evidentemente, cuando seamos un país independiente, España exportará a Cataluña y pasará del 17 al 22%. También puede ser importante para ellos. Pero en cualquier caso, estas posibilidades de futuro son las que tenemos que saber aprovechar. Y como no me quiero alargar, porque si no Vicente me va a marcar la pauta, que no quiere que me enrolle demasiado, os diré una cosa bien clara. ¿Qué diferencia creéis que hay entre una Cataluña Estado y una Cataluña autonomía? ¿Qué creéis que os van a poner una serie de, ¿cómo diría yo?, de murallas que separen Aragón con nosotros? No sé, a lo mejor quieren que cortemos el mapa para que Aragón tenga mar, porque si no, no se entiende. ¿Qué diferencia puede haber? Mirad, la única diferencia importante que tendrán estas dos situaciones es ese hecho que os decía, de que podremos decidir nosotros lo que a nosotros nos conviene, y no tendremos que hacer como ahora, que el Barça, por decirlo de alguna manera, el Barça Cataluña, tiene que hacer la alineación
de su equipo y tiene que designar como entrenador y tiene que hacer sus inversiones en función de lo que diga el presidente del Real Madrid. Aquí tenemos que decir nosotros lo que nos conviene a nosotros. El Barça no hubiera ganado nunca una liga si hubieran decidido siempre su equipo desde Madrid. Por tanto, aquí cuando Cataluña puede decidir lo que le toca decidir, no os preocupéis que ganaremos todas las ligas posibles. No estaremos, como pretende alguno, el señor Margallo, y leo textualmente esta semana, ha tenido la insensatez de decir que una Cataluña independiente vagaría por el espacio sideral y quedaría excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente termino diciéndoos una cosa muy sencilla. Nos quedan dos opciones. O seguimos en el Estado español, con lo cual el futuro que nos espera para mí es muy claro, para algunos es incierto, para mí no, es cierto. Tan cierto es que si hemos de seguir en el Estado español, yo me voy a exiliar, como si hubiera perdido la guerra. Yo no quiero seguir en este Estado, no me da la gana, no quiero seguir en una situación en la que me van a producir la ruina. Yo estoy aquí porque como ellos tengo nietos, resulta que somos 3 abuelos en la mesa. A ver cuándo os ponéis la gente joven aquí arriba que hace falta. Por otro lado, la otra salida ¿cuál es? Que decidamos tener un Estado propio, que decidamos una prosperidad que es la que nos conviene. Y para terminar, y como este año da la casualidad que es el año dedicado a una persona que yo admiré muchísimo, la quería de verdad, se llama Paco Candel, supongo que lo conocéis más de uno. Pues os voy a leer lo que Paco Candel en octubre del año 1963, es decir, hace 50 años, y lo voy a leer en la otra lengua que utilizo, que para eso en este país yo tengo la facilitat de que soy bilingüe y puedo hablar tan pronto en castellano como en catalán, y el meu cervell funciona perfectamente cambiando de lengua sin necesidad de pensar. Por tanto, esta es una ventaja muy grande que tengo. Y otra lengua, os voy a decir, decía Paco Candel en el llibre Els altres catalans, d'aquesta terra forta, noble i renovadora que és Catalunya, dimana una saba tremenda de llibertat i alhora una formidable atracció que es torna fanàtica afecció envers ella. Aquests altres catalans, ben polits i exteriorment alletats del país, es veuran cridats a una curiosa tasca, la revaloració de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat un cop més. Gràcies, súmate. Miren, ¿han visto ustedes las noticias? Yo me he despertado con una noticia esta mañana que decía que el gobierno central nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar cómo? El IVA de la carne y el pescado del 10 lo pasan al 21 de IVA. Muchas gracias, gobierno. Lo estáis haciendo... Hay niños, ¿no? Lo estáis haciendo de puta madre, tío. Cada día hacen más independentistas. Yo no he sido independentista nunca, que conste. Yo he sido independiente, una persona independiente, una persona que le ha gustado buscarse la vida. ¿Y qué me hizo ser independentista? Pues que de golpe y por razón me dio por ver los consejos de ministros. Y cada viernes cogía un cabreo enorme, enorme. Porque cada viernes aquel que vea los consejos de ministros, no sé si le dan ganas de romper la tele o irse de España o qué hacer. ¿Por qué hacen estas cosas los gobiernos? ¿Por qué mienten tanto los ministros? ¿O por qué dicen tantas barbaridades o tantas sandeces? Lo que dijo el Margallo, bueno, no sé qué contestarle. Le contestaría a la cara. Me gustaría contestarle a la cara y decir que no tiene vergüenza. Que podrá tener muchos títulos por ser ministro, pero que no tiene vergüenza, porque hay que ser honesto. Y esto es algo que ellos no lo tienen, no son honestos. No vamos a poder pagar las pensiones. Pero 2 días después, Cataluña va a sacar España de la crisis. ¡Qué bien! Si no podemos pagar las pensiones, ¿cómo vamos a sacar España de la crisis? Porque los catalanes sois muy currantes. Y como sois muy currantes, os vamos a explotar hasta el fin de los días. Yo tuve la suerte hace un año de ver a un compañero de Jordi Millán, en el que vi un PowerPoint en una sala donde se podía ver, y vi esos números y empecé a asustarme, empecé a acojonarme, pero vivo, ¿eh? Y pensé, bueno, pero ¿por qué vivimos tan mal? ¿Por qué quieren que nos hundamos cada día más? Si podemos vivir muy bien.
¿Por qué están tirando atrás los sacrificios que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos cuando eligieron Cataluña para dar a sus hijos una vida más digna? Lo están tirando hacia atrás, nos están llevando 50 años atrás. Y yo no quiero volver 50 años atrás, yo quiero ir mucho más hacia adelante. Tenemos nietos. Si mis padres me trajeron aquí a Cataluña cuando tenía 9 años, porque allí no me podían dar, bueno, me podían dar lo que Franco dejó, atado y bien atado. Poca cultura, pocos estudios, muertos de hambre. Venimos aquí y ahora quieren destrozar Cataluña. No ahora, no. Lo malo es que la están destrozando desde hace 300 años. Cuando yo vi el PowerPoint del compañero de Jordi Millán, pues habían esas cifras tan astronómicas que dije, yo tengo que ver si esto es verdad. Y lo contrasté. Contrasté todos los datos, todas las cifras, y joder, que era verdad. Era verdad. Por mucho que lo intenten tapar los gobiernos, disfrazarlo, hacer unas balanzas políticas a su medida, unas balanzas fiscales a su medida. Un sinfín de cosas que te obligan a levantarte del sofá, de la silla y decir, no, ya no voy a luchar solamente por mi futuro, ya no me interesa solamente un trabajo para mí y los demás que se jodan, no. Porque si los demás se joden, yo también me jodo. Hemos de luchar todos a una, hemos de ir todos a una y hemos de hacer que estos chavales tengan futuro, que nuestros nietos tengan futuro y que nuestros abuelos puedan ir a donde tengan que ir con decencia. Hace una semana murió mi suegra. La tuvimos en casa para que muriera decentemente, porque está por aquí mi mujer y me sabe mal recordarle esto, pero hay que hacerlo, yo creo que hay que llegar en esto. Mi suegro tuvo una diabetes como la que yo tengo ahora, le cortaron una pierna, después otra pierna, era un hombre que pesaba 90 kilos y mi suegra, como no tenía ayuda, tuvo que hacerse cargo de todo ese trabajo. Ese trabajo la llevó a envejecer en 7 años, unos 20 años. De manera que yo creo que hay que luchar para que eso no siga pasando así. La dependencia de las personas depende del Estado, si el Estado tiene conciencia. Y como este Estado no tiene conciencia, se la vamos a dar nosotros, el pueblo. Nosotros tenemos que ser los principales protagonistas, los que lideremos la sociedad que queremos. Hemos de cambiar todo, hacer un país nuevo, donde los políticos tiemblen como trabajadores que tienen que ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no para ellos. No puede ser que ser político sea un privilegio, como no puede ser que un trabajo de 900 euros o 1000 euros tenga que ser hoy día un privilegio. Eso en mi lenguaje es una mierda. Eso es una mierda. Y por eso tenemos que luchar. ¿Qué vamos a perder? Nada. No perdemos nada. Es más, seguramente ganaremos muchísimo. Porque con parar lo que están haciendo, ya estamos ganando. No vamos a ir a peor. Nunca. Tenemos posibilidades. Cataluña puede mostrar al mundo, que a lo mejor eso le daría vergüenza a los gobiernos de España, que Cataluña pudiera demostrar al mundo que estamos preparados, que Cataluña puede, que puede ir hacia adelante y no hacia detrás como nos están llevando ellos. Porque nosotros vamos hacia detrás, pero ellos siempre van hacia adelante. ¿Saben ustedes que el señor Rajoy es, ¿cómo se llama? Registrador de la propiedad? Y habían 2 registradores de la propiedad en Alicante. 2. Casualidad. Ahora solo hay uno, ese.
¿Por qué? Porque eso aumentará su capital al doble, ganando más de 600.000 euros. Me dice a mí que he perdido 21 kilos ya en 6 meses, que me tengo que abrochar el cinturón. Señor Rajoy, no me quedan más agujeros ya. Y no quiero apretarme más el cinturón. Quiero vivir dignamente. No sé si lo que debemos hacer es decirles que nos importa un pepino lo que hagan, cómo lo hagan, pero que vamos a votar. Vamos a votar porque ese es el mínimo de los derechos que debemos usar. Debemos votar. Debemos decirles que somos nosotros los dueños de nuestro destino, que no son ellos. Ellos son solamente administradores de lo que nosotros les damos. Y si no lo hacen bien, puta calle. Es que hay que hacerlo así. ¿O hasta cuándo vamos a aguantarlo? ¿Hasta cuándo? No hay fecha de caducidad, señor Rajoy. Mi padre se vio sin ver una democracia, porque nos engañaron. Cogieron un disfraz y disfrazaron la dictadura de democracia. Esto no es una democracia. Esto es una mierda de dictadura como la que hemos tenido siempre. Y lo que tenemos que tener es el valor de decirlo y decírselo a la cara. Porque a mí me pueden meter a la cárcel. A mí. Que me metan. Pero a 7,5 millones de personas no la van a meter en la cárcel. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¿O nos van a meter en la cárcel? Pues que nos metan. A ver cómo nos alimentan. Si no podemos pagar las pensiones, ¿cómo vamos a pagar cárcel para tantos? Porque estar en la cárcel cuesta un dinerito, ¿eh? Pero ellos que tienen dinero para pagarlo, ellos no están en la cárcel, ni uno. En las filas de los grandes partidos, en esas filas hay un montón de imputados y vamos a vivir mejor, porque podemos, trabajando, pero viviendo. Muchas gracias. Personas que lo único que nos dicen, los únicos argumentos que nos dan, al contrario, es echarnos spray, ponernos banderas españolas y decir que somos unos nazis simplemente por expresar lo que decimos. Ellos no nos dicen nada, nos insultan nada más. Que sigan insultando. No sé a quién le van a insultar después. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna indecisión, alguna incógnita, que la diga, porque le vamos a contestar lo que quiera. Sí. I els felicito. Què va passar amb el llibre de vostè? Li van girar la cara, ¿no? Sí, estuvimos en Madrid, porque Cataluña escucha, sí, esta mañana lo he puesto en Twitter. Madrid no nos escucha, pero Cataluña sí y sí. En Madrid no nos hicieron caso, fuimos al Congreso de los Diputados y les voy a decir una cosa, por casualidad entramos a las 17:14. Nos dicen que lo premeditamos, pues no lo premeditamos porque habían los agentes de seguridad allí que no nos permitieron entrar hasta esa hora. Y cuando entramos en el Congreso de los Diputados, dijimos, hostia, 17:14, el destino está jugando aquí algo, ¿eh? Muy bien, estuvo muy bien. También nos preguntaron cuando estábamos en la puerta, un policía nacional, que qué hacíamos allí tanta gente. Y una de nuestras súmate dijo que estábamos allí para reivindicar la independencia de Cataluña. ¿Saben qué nos dijo el policía? Cap problema, benvinguts. No nos escuchan en Madrid, pero les aseguro que hay contactado ya un 37% de personas que están diciendo a viva voz que tenemos todo el derecho del mundo a decidir nuestro futuro. Eso lo dicen un 37% de personas que hay en Madrid, pero les aseguro que en Europa no hay un 37%, hay muchísimos millones de personas que la libertad del individuo no la puede pisotear nadie, ningún Estado. Así que iremos a por ello. ¿Alguien tiene algo que decir, una pregunta o algo? Sí. Hola, jo em dic Enric Molina i també soc independentista, això sembla una mica Alcohólicos Anónimos. El que volia dir-vos és que jo soc de l'opinió que tots els polítics i les persones que ens representen o que diuen representar-nos
que afirmen que a Catalunya es produirà una fractura social, una divisió, que pràcticament una guerra civil, venen insinuar en el cas que Catalunya decideix lliurement ser independent. Jo penso que això és molt ofensiu cap a les persones que avui a Catalunya no volen que Catalunya sigui independent, però que els consideren com gent que no és capaç de ser democràtica, que no és capaç d'acceptar la decisió de la majoria, que no és capaç d'entendre que hi hagi algun altre que pensi diferent d'ells. A mi, si jo estigués en el cas d'aquesta persona, em ofendria moltíssim. I no sé si vosaltres teniu aquesta opinió mateixa, però a mi em costa molt d'entendre que no hi hagi gent que digui, escolti, no digui això. Yo sí, yo lo digo eso. Jo li dic a tothom, no digui això perquè no té raó. I llavors el que penso és iniciar una conversa amb aquesta persona per a veure si ell em convenç a mi o jo li convenço a ell. Ara per ara sempre he convençut jo. Vull dir que les persones, el problema és el no voler escoltar. Si escuchan, entienden, y si entienden, al final comprenden que tiene que ser así. Yo no puedo pensar que haya personas que... Porque claro, si me preguntas de dónde soy, yo te digo que soy cordobés. ¿Y qué? Nacer aquí o nacer allí es un accidente geográfico. Defender tu casa es una obligación. Y esta es mi casa. Cataluña es mi casa, la casa de mi hija, la casa de mis nietos. Digui? Tot són paraules. Molt bé. Bé, jo arribo... Bona veu, eh? No bona veu. Escolta, jo, no únicament vostè, no. Tots els que proclamem Catalunya independent, jo soc català de tota la vida. Tinc les meves conviccions, però tots, a cap he sentit que parlessin de números. Paraules... A mi... No, què riu vostè? No, els números si no em refereixen on n'heu parlat segur. Ni vosaltres ni cap que està pregonant. Miri, escolti una cosa, el Lara, que el vaig sentir per la tele, que ho diu vostè també, sap qui és Lara, no? El president de Planeta. Aquell va dir que no ha sentit a ningú a veure qui pagarà les pensions. A part que hi afegeixo una altra cosa. Tots aquests senyors que hi ha aquí, tots tenen el seu pago, tots tenen el seu cobro. Vostè i tots els seus, perquè clar, vostè és, en fi, doncs, una persona naturalment que pregona el tema, però escolta, no n'hi ha cap, ni un de tots vosaltres que digui vostè cobra tant, i si hi ha la transició vostè cobrarà tant, ni un! Com es diu, senyor? A mi em diuen Jaume. Eduardo. Com ja parlarem de tu, perquè aquí... Li donava la mà. Eduardo, per què no? Li convido a sentar-se una miqueta i ens escolta, li contestarem això. Sí, paraules. No, li contestaré, Paraules. Per què? No, home. Paraules les seves, paraules les meves, no? Com que no li pot certificar? Clar que sí, home. Sí, le puedo certificar, además, incluso con documentos del gobierno. Con documentos del gobierno. Usted es los que no quiere escuchar. Usted es de los que no quiere escuchar. Sí, al Lara lo ha escuchado. A ver, rematar un segon, es que quan parla aquí de fractura social, cuando habláis de fractura social, a mí es un tema que me preocupa porque esto es lo que está fomentando el Estado español. Está fomentando, dice que se producirá fractura social, pero es el propio Estado el que utiliza las herramientas que tiene que utilizar a su favor. Dice el refrán, muy bien dicho, divide y vencerás. Y aquí nos están procurando dividir en dos grupos por idioma, catalano-parlantes contra castellano-parlantes. Y si no, fijaros que constantemente aparecen noticias de que si en Aragón ahora al catalán le llaman la pau,
de que si en Valencia la televisión o la radio ya no pueden llegar porque no sé qué, de que en Baleares el trilingüismo, constantemente están insistiendo en algo para que a nivel de barra de bar, que digo yo, a nivel de tertulia familiar, se esté discutiendo sobre el idioma, si hay que contestar en catalán o en castellano cuando se dirigen aquí en catalán o en castellano, siempre la misma discusión, de la que además la Asamblea Nacional Catalana va tomando conciencia, gracias a Dios, de que no es un problema de hablar catalán constantemente. A todos los catalanes que se les podía llegar a convencer, más o menos, porque ya estaban predispuestos de que el Estado propio sería bueno, ya se ha hecho, el limón está exprimido, solo caen gotitas. Ahora lo que hay que hacer es darse cuenta de que Cataluña es un país en el que el 50% habla catalán, el 50% habla castellano y que la inmensa mayoría somos bilingües. Por tanto, no nos dejemos atrapar en estas trampas que nos ponen de discutir sobre la lengua para dividir y hacer fractura social. Divide y vencerás. Contra división, unión. Nosotros todos, con las lenguas que haga falta. Y por cierto, el señor Lara dijo que se iría de Cataluña si el castellano dejaba de ser idioma oficial en Cataluña. No es lo mismo que decir, me voy a ir. Pues no. Dijo esto, y dijo además que la producción de sus libros en castellano sería fuera de Cataluña. Pasa que, ¿cómo se utilizan las noticias? Como ya veis que se utilizan. Porque ¿quiénes son los grupos que dan noticias? El Grupo Godó, el Grupo Lara, el Grupo Planeta, el Grupo ABC, es decir, ¿quién tiene? Las teles que ve todo el mundo, los periódicos que lee todo el mundo, La Vanguardia es del Grupo Godó. ¿Qué queréis leer en La Vanguardia? Cuando hay un San Esteve en el que se sacan sañeras instaladas a punta pala y al día siguiente La Vanguardia no lo citan. ¿Por qué? Pues porque tiene sus tendencias como todos los periódicos del mundo. Por tanto, evitar sobre todo esta división y no entremos en fractura social nosotros mismos. Yo también quiero añadir en contestación a este señor. Quiero añadir que el señor Lara no sabe exactamente, aunque sea dueño del planeta y del universo. El señor Lara le contestó, no, después dirá que no lo hemos dicho. Las pensiones se pagan por el sistema de reparto, señor. Las pensiones se pagan por un sistema que se llama reparto. ¿Qué quiere decir? No, a usted le digo. Ah, usted usa. Y el señor Lara no usa. Y ahora sí sabe que... Bien, pero es usted el que defiende las palabras de Lara. Bien. El sistema de reparto de las pensiones es que para que haya un señor que cobre una jubilación, una pensión, tiene que haber una persona que trabaje. Una persona, evidentemente, es poco. El porcentaje de personas que trabajan en Cataluña, si me equivoco me lo corriges, Jordi, en España es menor que el que hay en Cataluña. Quiere decir que a menos paro en Cataluña que en el general de España, en Cataluña se podría pagar incluso más pensiones que en el resto de España. No sé si son palabras. Son palabras. Te doy cifras, concretamente. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se constituyó desde el año 2000 hasta el año 2011, en el que se lo han gastado todo comprando deuda pública española, ese fondo de reserva, que en las épocas de bonanza se pudo recoger dinero porque se recaudaba más de seguridad social que lo que se pagaba de pensiones y de paro, resulta que ascendió a 66.000 millones de euros. De estos 66.000 millones de euros, 19.000 millones, perdón, el 19% lo aportó Cataluña, que somos el 16% de la población, perdón, aportamos el 29%. 16% de la población aportamos el 29%, es decir, aportamos prácticamente el doble de lo que nos correspondía. Mientras que el resto del Estado, el 71% de los españoles, aportó el 71%, no llega, perdón, el 60 y unos cuantos, me estoy liando. En cualquier caso, la parte que aportó Cataluña era casi el doble de lo que le correspondía. En Cataluña, los salarios son bastante más altos que la media de España, la media de salarios en Cataluña supera un 10% más. Y el paro está 4 puntos por debajo. Por tanto, si hay más gente que trabaja, que cobra más dinero y que ha podido aportar más al fondo de reserva, ¿quién les va a pagar las pensiones? A los españoles. Otra cosita es, ¿hay aquí alguien que ha trabajado en el extranjero? ¿Y haya cotizado en el extranjero? Bien, cuando una persona trabaja en cualquier país, ese país paga la pensión de ese señor proporcionalmente a lo que ha cotizado allí y a lo que ha cotizado aquí. Esto es de cajón, lo sabe. Bien,
Si usted ha cotizado en España, España tiene una deuda con usted. Pero con todo y con eso, fíjese, yo firmaría, porque Cataluña sí le podría pagar la pensión. España no. Eso lo puede tener clarísimo. España no le podrá pagar porque tiene una hipoteca que no puede pagarla. Y esa hipoteca nos va a arrastrar a todos, a todos. Ríase de la hipoteca que tiene mi hija, que la pagará cuando tenga 80 años. España no lo veremos, no las puede pagar. Con lo que paga de intereses, simplemente con lo que paga de intereses, ya podrían vivir algunas comunidades muchísimo mejor de lo que viven ahora. Y esos intereses están creados porque España ha hecho gastos inútiles. Deberes que tenía el Estado español. Por tanto, las pensiones que se han cobrado en España es un deber que tendrá que pagar el Estado catalán. Y os aseguro que tendrá más dinero el Estado catalán para pagarlo que lo que pueda tener el Estado español. Que nadie piense que España le va a seguir pagando. Y como anécdota os diré que si en el momento en que Cataluña declare la independencia, España sigue pagando las pensiones de los pensionistas porque no reconoce, pues bienvenido sea, porque cuando deje de pagarlas estará reconociendo automáticamente la existencia de un Estado catalán independiente. Bueno, pues... ¿sí? Hola, bueno, yo solamente quería hacer una pregunta a los componentes de Sumete. En función de la experiencia que están teniendo en los sitios donde van a hacer charlas y todo eso, pero porque a mí me da la impresión, por lo menos ha sido una experiencia personal mía, de cuando intentas hablar de este tema, razonar con gente castellano parlante y todo esto, yo me he encontrado en la inmensa mayoría se cierran en banda, no quieren entrar en el diálogo, se aferran a 2 o 3 conceptos de españolismo y de ahí no lo sacas, o sea que es muy difícil penetrar con argumentos en la gente que al final supongo que tienen miedo de que les convenzas con argumentos o no sé el qué, pero realmente es muy difícil, el día a día es muy difícil poder entrar porque además automáticamente se cierran, encuentras un muro, son absolutamente refractarios a cualquier comentario que puedas hacer, cualquier argumento. Y a mí me gustaría saber, Sumate, cómo está consiguiendo, si es que lo consigue, cómo está consiguiendo penetrar en este muro infranqueable que es la cerrazón, no peyorativamente hablo, la cerrazón de la gente que dice no, yo no quiero saber nada de esto, yo soy español, soy español, soy español. Ante todo es el desánimo. Nosotros no nos desanimamos. Yo llevo 6 meses dando charlas. He hecho ya como 130 charlas, no sé. Un montón de charlas. He insistido continuamente con todas aquellas personas que en principio se cierran en banda. Hay personas que se cierran en banda y luego te permiten poder seguir hablando con ellos. Hay muchos que no, pero otros muchos sí. Entonces, con estas personas que te permiten seguir hablando con ellos, tú te cargas de razones, de datos, incluso de datos producidos por el gobierno. Hay muchísimos datos que el gobierno los pone ahí, además de hacer una tontería, luego la dice y la deja escrita en el BOE. Por lo tanto, insistiendo, al final la gente no tiene más remedio que escuchar y decir, oye, pues tienes razón, porque es que nosotros no defendemos algo para nosotros, no defendemos una singularidad, lo que defendemos es la pluralidad de todo, todos esos bienes que nosotros queremos, que no es que sea ya solamente el hecho de decir vamos a vivir mejor, es un tema de dignidad. Debemos de ser dignos, no dejarnos pisotear. Y por lo tanto, a base de insistir, pues mucha gente lo entiende, al final lo entiende. Claro, insistir, no desanimarnos. Bueno, pues si les parece bien, aquí hay un pica pica, a disfrutarlo. Muchas gracias a todos.